Buenas noches, queridos amigos. Como todos los lunes ya se va haciendo habitual a esta hora, nos conectamos ustedes y yo, el cubano y terapeuta Teddy Rivero, quien les acompaña por el espacio de una hora hablando de diferentes temas. Como siempre les comento, hablamos desde lo más inteligente hasta lo más absurdo, porque es una noche para compartir en esto, que lo otro, salud. Y esta noche va a tener una diferencia a las anteriores porque hoy no tenemos ningún invitado. Yo creo que esta noche el invitado es la ciencia. Esta noche vamos a estar conversando entre ustedes y yo en esta cámara. Entonces me paso para el lado. Ok. Bueno, esta noche vamos a estar conversando entre ustedes y yo para llegar a algunas conclusiones, porque en mi trabajo como terapeuta me están preocupando una serie de sucesos que se dan en el diario, como son las terapias o los medicamentos milagros, y les llamo la atención porque los milagros no existen. Si me voy a ir incluso a la parte religiosa, los milagros no son tan milagrosos. Los milagros no están en contradicción con la naturaleza, están en contradicción con lo que conocemos de ella. Y entonces, en vez de pensarlos en milagros, yo creo que debíamos buscarlos, estudiarlos y aprender de ellos para darnos cuenta que no son tan milagrosos. Por eso el tema de esta noche va a ser la psicobiología y la terapia psicobiológica, que es en realidad lo que me dedico a la terapia psicobiológica. ¿Y por qué psicobiología? Si vamos a pensar la psicobiología, estamos hablando de una disciplina que une en sí muchas disciplinas. Por lo tanto, de lo que se trata es de reunir todo un conocimiento aplicado de la biología a las ciencias sociales y a las disciplinas psicológicas, para entender cómo funciona la mente humana, para entender qué es lo que pasa en el comportamiento humano y qué relación hay entre la mente, el cuerpo y las enfermedades, y qué es lo que pasa entonces en el cuerpo y en la mente cuando una persona está enferma. Hay por ahí un sinfín de terapias que son psicobiológicas, y pues la moda es ponerle ahora un nombre, otro nombre, y que hay muchas personas que dicen que están descubriendo cosas. En realidad ya no existe descubrimiento alguno en estos momentos de la humanidad, simplemente algunas personas le hacemos aporte al conocimiento que ya tenemos, pero ya no hay nada o casi nada que descubrir en la Tierra. Dentro del ser humano sí hay mucho que descubrir. Y cuando hablamos de terapia psicobiológica, primero tenemos que darnos cuenta de qué cosa es un terapeuta. Vamos a pensar un momentito qué cosa es un terapeuta, y yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un terapeuta es como una caja de herramientas. Una caja de herramientas que siempre está a la mano de quien lo necesita. Una caja de herramientas que va a construir algo nuevo, va a construir algo nuevo del ser humano, y este algo nuevo que va a construir, vamos a ponerle, por ejemplo, una silla. ¿Y por qué una silla? Porque es un objeto que todos utilizamos. Entonces podemos hacer una silla con dobleces, con giros, con muchas cosas bonitas, o podemos hacer una silla sencilla, así cuadrada, esa de jardín que ni siquiera le ponemos pintura. Pero lo importante es que la silla sea funcional. Bueno, pues esto mismo es un terapeuta. Un terapeuta es una caja de herramientas que siempre está a mano y que hace que una persona sea funcional. Y cuando digo funcional, no solamente es funcional para la sociedad, para la familia, sino funcional para él mismo. Hay personas que son funcionales con los demás y consigo mismo, ¿no? Siempre traen broncas entre ellos. Y el mundo interno entonces se puede hacer complicado, se puede hacer oscuro, se puede convertir en algo que no nos gusta. Por lo tanto,
Cada vez que pienses en un terapeuta psicobiológico, piensa en esa caja de herramientas que vas a tener a tu disposición para fabricar o tener un cambio en tu vida o en una situación particular. Y este terapeuta tiene las características de, por ser psicobiológico, utiliza una forma de terapia a lo que yo le llamo terapia tridimensional. Son tres dimensiones. Hoy en la tarde cuando venía hacia acá y pensaba en el programa, pensaba específicamente en una de estas dimensiones, porque primero no tienen un orden. ¿Cuáles son las tres dimensiones? Pues el cuerpo, el espíritu y la mente. El cuerpo y el espíritu todo el mundo lo conoce. Por lo menos tenemos la certeza de que tenemos un cuerpo físico, que lo tocamos, que lo sentimos, y tenemos una mente que expresa cosas, una mente que se manifiesta, una mente que es consciente. Sin embargo, nos olvidamos de la mente inconsciente. Y eso es un gran problema. Eso es un gran problema, ¿por qué? Porque entonces vamos a entrar a jugar un poco con el espíritu. ¿Qué cosa es el espíritu? Hay muchas determinaciones y conceptos de lo que es el espíritu. Generalmente se toca en el tema de la religión, y primero tenemos que pensar que espíritu y alma son lo mismo. Está hablando de algo inmaterial. Está hablando de algo que tiene una relación con el mundo de lo filosófico, con el mundo de lo psicológico, con el mundo de lo artístico y sobre todo con el mundo del conocimiento humano. Por lo tanto, el espíritu humano incluye nuestro intelecto, incluye parte de nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras pasiones, nuestra creatividad. El espíritu humano es considerado como una función mental de la conciencia. Y que tiene mucho que ver también con el entendimiento, con los juicios, y se distingue por un componente separado del psiquismo, que comparte también partes de la memoria, comparte imágenes y también un poco de la personalidad. Tu personalidad es un poco como tu espíritu. Por lo tanto, aquí hay un punto muy importante, porque cuando hablamos de esto inmaterial y preguntamos ¿dónde lo percibimos? No se olviden que lo percibimos en el cuerpo, y entonces este hecho inmaterial, cuando forma parte de nuestras percepciones corpóreas, deja de ser un tanto inmaterial y para ser más corpóreo, ¿no? Pero hay algo muy importante que está en estos tres mundos, dentro del cuerpo físico, entre todas las funciones biológicas y todas las manifestaciones que da el cuerpo, el frío, el calor, el dolor, las manifestaciones normales de respirar, comer, beber, moverse, que incluyen entonces un poco el trabajo mental de pensar, de comunicarnos, de sentir. Hay algo que une estos tres puntos de cuerpo, mente y espíritu, que son las emociones. Las emociones son procesos que devienen sucesos que ocurren en el cuerpo, pero que se desarrollan en la mente y que se van a expresar fisiológicamente, es decir, se van a expresar con cambios de temperatura, con cambios de los latidos cardíacos, con cambio de la respiración, pero van a mostrar también cambios de humor, y además van a tener mucho que ver con la forma en que nos comunicamos y entonces también las formas en que nos relacionamos. Por lo tanto, hay una relación entre lo que soy, quién soy, e incluso en quién voy a ser. Me da gusto en saludar a los amigos que siempre están con nosotros, que siempre se están comunicando con nosotros y que siempre están al tanto de lo que estamos compartiendo. Esta noche estamos compartiendo psicobiología y terapia psicobiológica. Cualquier pregunta que tengan, por favor,
estamos a su servicio, vamos a contestar preguntas y vamos a compartir. Esto es un conocimiento que no hago yo. Aida nos pregunta, ¿de qué están hablando hoy? Aida, estamos hablando de psicobiología y terapia psicobiológica. Estamos hablando de qué relación hay entre el cuerpo, la mente y el espíritu para curarse. Ese es el tema de hoy. Como ven, hoy estoy solo, no tengo invitados, por lo tanto, mi invitado esta noche es la psicobiología. Y sobre todas las cosas, son ustedes mis invitados. Bueno, continúo compartiéndoles que para pensar en psicobiología hay que tener una habilidad, que en realidad son 3 habilidades, y que la desarrolla este terapeuta que, como ya les decía, era una caja de herramientas. Hay 3 herramientas fundamentales. Primero, una herramienta analítica. Hay que analizar bien lo que está compartiéndonos la persona que nos comparte un problema. Hay que analizar bien desde el punto de vista del conocimiento que tenemos como terapeutas, analizar bien lo que nos dicen, pero también hay que buscarle un sentido práctico. ¿Por qué un sentido práctico? Porque todo síntoma que tiene la persona no es de por sí, no es porque lo tiene ya, sino que cada síntoma tiene un sentido práctico para el cuerpo, porque cada síntoma tiene un sentido para nuestro inconsciente. Si nos duele algo, mucho cuidado, porque es muy posible que tengamos muy reprimido un dolor del alma. Si padecemos de un problema de cualquier tipo, tiene un sentido para el cuerpo, y ese sentido es el que le da expresión a la enfermedad. Por lo tanto, también hay que tener una habilidad práctica y, por último, una actividad creativa. Hay que ser capaz de acompañar a la persona que lo necesita a otro estado. Hay que ser capaz de acompañar a la persona en un primer momento a un momento de dolor, un momento que reprimió, para que lo podamos convertir y crear en otra cosa. Y desde entonces, desde el punto práctico y analítico, recontextualizar el problema y sanar la enfermedad. De esto he estado trabajando hace casi 20 años y es interesantísimo lo que sucede en cada consulta. Después de 20 años de trabajo, no me canso de sorprenderme. Para mí es una sorpresa. La vida es un misterio que nos acompaña, y hacer terapéutica psicobiológica es un misterio aún mayor, porque es no solamente descubrir, sino compartir lo que cada ser vive. Y compartir lo que cada ser vive, hay un pedazo de cada persona que se queda conmigo, y hay un pedazo de mí que se va en cada persona. Saludos, Paola, gracias, buenas noches por estar con nosotros. Y entonces, estas 3 habilidades que generamos se desarrollan a través de 3 disciplinas que son aparentemente antagonistas, pero en realidad no lo son, que son la psicología, la filosofía, la antropología, y en el medio de ellas 3 la biología. Esto tiene una historia un poco larga, una historia con la cual yo batallo en el día a día, y es una historia que se da entre Aristóteles y Descartes. Aristóteles es uno de los padres de la filosofía. Estamos hablando de por allá por el siglo V antes de Cristo. Este señor es la primera persona que empieza a hablar del tiempo, y es la persona que nos enseña un tiempo lineal, donde el tiempo se divide en pasado, presente y futuro, cuando en realidad el tiempo no se divide en pasado, presente y futuro. Esta división de pasado, presente y futuro, pues es la división que hacemos los seres humanos para tener actividades cronológicas, pero el tiempo es mucho más que eso. Y cuando yo doy talleres, me gusta compartirlo en una frase pequeña y muy chistosa, que la voy a tratar de decir lo más noble posible. Y dice algo más o menos así: si tienes en tus manos un sartén ardiente, pues un minuto te parece que dura una vida. Un minuto es tanto el dolor y la molestia de la quemada que te parece que dura mucho.
Sin embargo, si tienes en tus manos un amor ardiente, entonces un minuto te puede parecer una vida. Te parece que el tiempo pasa muy rápido cuando lo compartes con una persona que te quiere y tú le quieres. Buenas noches, Ernestina. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Somos recíprocos con ese saludo. Por favor, comparte con nosotros, pregunta. Estamos aquí para conversar, para compartir y sobre todo para hablar de psicobiología, de terapia psicobiológica de la cual nadie habla, porque estamos en la época de los nombres lindos, de los nombres donde todo es nuevo, donde todo es impactante y no nos acordamos de lo principal, que es el ser humano. El ser humano que necesita, el ser humano que sufre, el ser humano que necesita sobre todo ser acompañado, comprendido y protegido. Y eso es lo que hace la terapia psicobiológica. ¿Por qué? Porque no solamente le importa el cuerpo, sino también le importa la mente y le importa el espíritu. Y tenemos que quitarle al espíritu ese halo de misticismo que tiene y de fantasía, que es algo del más allá. No, señores, si alguien destapa una botella de gasolina, va a ver como unos gases que salen. Nosotros los cubanos le llamamos a eso el espíritu de la gasolina, porque es en el momento donde no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso. Y de eso tenemos mucho, tenemos un campo energético que nos rodea. Tenemos un campo energético que es medible. La cámara Kirlian lo describió muy bien desde los años 70 del siglo pasado. El matrimonio Kirlian, unos rusos que estaban trabajando, y de ahí se han desarrollado equipos como la GDV, con la cual a través de fotos de gas se toma el espectro luminoso que dejan los dedos. Pero de esto vamos a estar hablando un poquito más. Nos vamos a un corte. Recuerden que nuestro programa es que esto, que lo otro, salud. Y de eso se trata, señores, de salud física, de salud mental, de salud espiritual. De esto vamos a estar hablando. Nos vamos a un corte. Nos vemos en un ratito ustedes y yo. Y continuamos conversando esta noche en que esto, que lo otro, salud, sobre la terapia psicobiológica. Y les comentaba hace un ratito sobre esta separación entre mente y el cuerpo. Bueno, la terapia psicobiológica no separa mente y cuerpo para nada, y lo más importante son las emociones. Buenas noches, Brenda. Y Brenda nos pregunta, ¿las emociones tienen que ver con el cáncer? Sí, Brenda, las emociones tienen que ver con el cáncer y mucho. De hecho, realizo una terapia de tratamiento para el cáncer que ayuda mucho. ¿Por qué? Porque el cáncer se siente en el cuerpo, el cáncer se vive en el cuerpo, y eso mismo pasa con las emociones. El abordaje tiene que ser no solamente físico, no solamente mental, sino espiritual, y las emociones son lo que conectan las tres. Conecta el cuerpo físico, conecta el cuerpo mental y conecta el cuerpo espiritual. Por lo tanto, si trabajamos las emociones que están detrás del cáncer, es posible que la enfermedad pueda resolverse. En la experiencia que tengo como terapeuta, se han resuelto algunos, pero como siempre yo digo, yo no ofrezco una cura, yo ofrezco ayuda, porque no soy yo quien cura, es la terapia la que hace el trabajo y mi acompañamiento con el paciente. Esta terapia, bueno, mucha gente le llama biodescodificación. En realidad lo llamo abordaje y gestión de emociones porque así es como se llama originalmente. Y es una metodología que proyecta una visión holística del ser, que es integradora y que tiene una acción importante porque ¿qué es lo que busca? Busco respuestas emocionales que se vivieron en situaciones conflictuales o en situaciones de conflicto que vive la persona, que la vive en soledad, que la vive de forma dramática, que no le encuentra solución en el tiempo y en el espacio, que simplemente no sabe cómo manejarla y que tiene que ver mucho con una necesidad o con una función biológica determinada. Por lo tanto, si tienes un cáncer, tienes un problema con una función biológica. Y esa función biológica se convirtió en necesidad y esa necesidad tiene emociones reprimidas que de por sí son conflictivas. Por lo tanto, hay que trabajarlas, hay que trabajar
la función y hay que trabajar la emoción. Entonces sí, te lo vuelvo a repetir, Brenda, sí tiene que ver mucho. Y hay una cosa que está pasándonos en estos días y que se maneja mucho, que te dicen, di esta frase, estoy bien, o me va mejor, o me voy a sentir bien, o mejor cada día. No sé, hay muchas frases. Dila y eso te va a resolver el problema. Bueno, ¿te va a hacer sentir mejor? Sí. ¿Te va a levantar la autoestima? Sí. Pero no te va a resolver el problema. Es como decir, son las 2 de la tarde, no he comido, y siéntate a repetir 50 veces que no tienes hambre. Lo vas a repetir, pero el hambre va a estar ahí. Y aquí pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de funciones biológicas. Y las funciones biológicas tienen en sí mismo emociones atrapadas. Por lo tanto, estamos hablando de la relación que hay entre el cuerpo, las emociones y todo lo que nos rodea. La vida en sí es un evento emocional. Por eso cuando alguien te dice, necesito algo que me motive, y se lo digo mucho a mis pacientes porque los ayuda mucho. Cuando dices, necesito algo que me motive, pues, ¿qué quieres que te motive más que la vida misma? ¿Necesitas algo más que la vida misma para que te motive? La vida misma es una motivación. Y cuando hay eventos que no funcionan, cuando hay eventos que te duelen, cuando hay eventos donde te guardas tus emociones, pues te puedes enfermar. Adriana, buenas noches, Adriana Pineda, gracias por conectarte con nosotros. Y Adriana justamente nos acaba de decir eso, nos dice, ¿de qué manera te enferma guardarte tus emociones? Adriana, las emociones no son algo mental. Las emociones es eso que sucede cuando estás viviendo, que puede ser vivida de forma cómoda o de forma incómoda. Porque en realidad no hay emociones buenas y malas. Hay emociones. Y cuando te las reprimes, pues entonces pasa, pues como está diciendo Elisa Dorante ahora mismo, pero ¿cómo me ayudas? A mí me duele la espalda alta. ¿De qué me sirve la psicobiología? Elisa, hay que ver qué conflicto tienes que tiene que ver con la espalda alta. Casi siempre tiene que ver, hay que ver si es muscular o es de huesos, pero la espalda algo puede que tengas un conflicto de estar cargando algo en la vida que no es tuyo. Presiones familiares, secretos familiares, sobrecarga de estrés por una sobrecarga de trabajo, cuando todo el mundo te lo viene a contar a ti, cuando sientes que tienes la responsabilidad de todo, pues casi siempre duele la espalda alta. Es un chiste, tengo todo sobre mis hombros, tengo que cargarlo, y es tanto que a veces se me doblan las rodillas. Por lo tanto, un conflicto de tener una sobrecarga duele la espalda alta, Elisa. Y esto tiene que ver entonces, cuando tengo que asumir las responsabilidades de mi familia, Adriana, y me lo callo, no lo puedo decir. Tuve un caso interesantísimo hace un tiempo y es una señora que tiene que atender a su mamá, pero en realidad no quiere a su mamá porque la mamá nunca se preocupó por ella y lo que está es molesta con su mamá, pero la familia dice que tiene que atenderla y lo que siente es un odio profundo a su mamá que no expresa porque es terrible sentir odio contra su mamá. Esta señora se enfermó de hipertensión. Esta señora guardaba un conflicto de que en realidad quería sacar a su mamá de su vida. Quería sacar a su mamá de todo lo que porque era todo lo que le molestaba. La señora la abandonó desde pequeñita y ahora esta señora con 50 años tiene que ocuparse de su mamá. Entonces, sí, los dolores emocionales duelen, los dolores emocionales que reprimes te enferman, los dolores emocionales te llevan. ¿Por qué te enferman? Y esto es importante. Esto te va a ayudar mucho. Esto que voy a decir ahora te va a ayudar mucho. ¿Cómo nos ponemos enfermos? Amigos míos, estamos hablando de emociones, pero entramos en incoherencia. ¿Incoherencia qué cosa es? Si lo que pienso, siento, digo y hago no es lo mismo, estoy en incoherencia. Si lo que pienso, digo y hago
se interponen los unos a los otros, entonces estoy enfermándome. Y enfermándome de una enfermedad física, de una enfermedad psíquica, de un trastorno de conducta tal vez. Y esto es lo que hace la terapia psicobiológica. La terapia psicobiológica te ayuda a ponerte en coherencia, en que aquello que siento, pienso, digo y hago sea lo mismo. Y cuando lo que pienso, hago, siento y digo es lo mismo, entonces voy a tener una actitud donde aquella situación que me genera conflicto, la voy a erradicar, va a dejar de ser un conflicto y voy a empezar a vivir una vida de felicidad. Por lo tanto, otra de las cosas que te hace la terapia psicobiológica es acompañarte a ser feliz. A ser feliz porque vas a estar en integridad con tu ser, tanto físicamente como mentalmente como espiritualmente. Y entonces vas a estar en una total coherencia. De eso se trata. No estamos buscando la quinta pata al gato o el sexto pico de la estrella. Estamos buscando la integridad de la persona. Y esa integridad se establece en una relación constante entre la mente, el cuerpo y el espíritu. No hay diferencias de uno a otro. No podemos decir voy a dejar mi mente guardada y ahora mi cuerpo va a funcionar. O no puedo decir voy a dejar mi espíritu tranquilo y yo voy a ser un ser mental y corporal. No podemos quitarnos una parte, no es así, es imposible. Pero cuando entramos en conflicto dejamos una parte guardada. Y esa parte siempre tiene que ver con las emociones. Cuando nos dicen que tenemos que hacer algo que no nos gusta y lo hacemos, cuando hemos tenido que, para que nos quieran hacer cosas que no nos gustan, cuando para que mi mamá o mi papá se sientan bien, yo tengo que hacer lo que dicen y me olvido de mi vida. Me olvido del mayor de los valores que es mi propia vida, mi sentido de identidad, y lo pierdo. Y entonces vivo la vida de otro. Y aquí entra otro espacio muy importante, ¿eh? Aquí entra el espacio de la historia familiar, del transgeneracional. Cuando ocupo el lugar de otra persona que no me toca y entonces me olvido de mí. Y cuando me ocupo del lugar de otra persona, entonces aquí vienen las enfermedades grandes, ¿eh? Acá viene entonces el cáncer, viene la esclerosis múltiple, vienen las enfermedades de identidad. Estamos hablando de enfermedades que tienen que ver con la persona que deja de ser de sí para ser de otra persona. Y de estos casos los vemos todos los días. De estos casos que prefieren que otra persona sea feliz antes de ser feliz uno y terminan enfermándose. Señores, no es egoísmo. No es mala persona porque usted piense en usted. Tenga cuidado. Es uno de los consejos que da la terapia psicobiológica. Si usted va en un avión y va, sea hombre o mujer, y va con su pareja y sus 3 hijos, y se enrarece el aire y caen las mascarillas del avión, siempre nos dicen, póngase la máscara primero y después se la puede poner a los demás. Así es todo en la vida. Usted no puede acompañar a nadie a un lugar a donde no ha ido. Usted no puede darle a nadie lo que usted mismo no tiene. Y en Cuba lo decimos muy sencillo, el que da lo que tiene para ir se queda. Por lo tanto, como dice el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es uno de los principios de la psicobiología. A ti mismo, tú. Y lo que hacemos en terapia psicobiológica es acompañarte a ese lugar de dolor. Y en esto les voy a compartir algunos ejemplos. Les voy a compartir de eso que llamamos geografía psicosomática. Teniendo en cuenta que cada enfermedad se origina en una experiencia determinada, que el cuerpo siempre guarda el recuerdo y que este recuerdo cuando se convierte en enfermedad tiene un sentido. Entonces les quiero compartir algunos ejemplos, como es el caso de, por ejemplo, el asma. He tenido algunos casos
de asma durante los veintitantos años que llevo trabajando la terapia psicobiológica. Y el más ilustrativo fue el de un niño de 7 años. Es interesante que el niño empieza con ataque de asma a los 7 años y la madre viene a verme, desesperada porque no sabía por qué su hijo tenía asma. Resulta que yo empiezo a pensar y dije, bueno, si el nene tiene asma a 7 años, el conflicto no está en el niño, tiene que estar en la madre. El conflicto de un niño siempre lo vive la madre, y esto es algo muy importante porque entonces no hay que trabajar con el niño, hay que trabajar con la madre. Bueno, comenzamos a trabajar con la madre y encontramos que en el 4.º mes de embarazo, la madre tenía que moverse de un país a otro y la hacen pasar por rayos X para revisión, pero rayos X muy fuertes, y ella sintió que su hijo estaba en peligro. No se lo contó a nadie, lo vivió en soledad y solo pudo estar tranquila una vez que el niño nació completito, nació sin problema ninguno, y entonces vivió los casi 6 meses y medio de embarazo que le quedaron con 5 meses y medio, perdón, no duró tanto un embarazo, los vivió con mucho miedo, y este miedo hizo que el niño a los 7 años de edad naciera en él el asma. Lo interesante es que después de 3 consultas de trabajo con la madre y una consulta de acompañamiento con el niño en estos momentos tiene 16 años y nunca más ha tenido una crisis de asma. Por lo tanto, cuando pensemos en el asma, estamos hablando de los conflictos de la función biológica, que es respirar, y obtener el oxígeno es lo primero que hace el niño. Vamos a hablar en un momentito de otros ejemplos, vamos a hablar de otras enfermedades, pero no se vayan, solo esperen el cambio que vamos a tener. Recuerden, soy su terapeuta amigo Teddy Rivero, y esto es que lo otro. Salud, nos vemos en un ratito. Bueno, ya estamos de vuelta. Como siempre les digo, hay que tener en cuenta que esto es un mundo, el mundo de la psicobiología y de la terapia psicobiológica es un mundo muy grande, ¿eh? Y en una hora no nos da tiempo de hablar todo lo que me gustaría. Por lo tanto, amigos que nos buscan en cada lunes a esta hora, búsquennos también por Facebook, búsquennos en Ser Solasi, búsquennos en nuestro espacio de YouTube Ser Solasi y en nuestra página. Pero no dejen de hacerlo, no dejen buscarnos, y siempre pueden estar compartiendo y preguntando. Tenemos un espacio abierto para preguntas para cualquier amigo. Y hay un amigo que nos acaba de preguntar: ¿y cuántas consultas se requieren para sanar una enfermedad? Las enfermedades siempre son eventos complejos. ¿Cuántas consultas se requieren? Esa pregunta no te la puedo responder. Enfermedades simples, a veces 3, 4 consultas. Enfermedades complejas llevan mucho más. Y cada paciente es único, irrepetible. Aunque no nos está oyendo, tengo una gran amiga que una vez fue mi paciente, Milagro Castañeda. Ojalá que me esté oyendo. La recuerdo mucho y le tengo mucho cariño. Esta señora llegó a mí con un cáncer de hígado. Tenía 3 nódulos en el hígado. Nunca se me va a olvidar que llegó a finales de febrero. Le di una primera consulta y esta señora desapareció. No la vi más. Me puso triste, me hizo sentir muy triste. Pero como siempre digo, no voy a jugar a ser Dios. No creo que pueda curarlo todo. No creo que pueda curar a todo el mundo. Pero me entrego a ayudar. Pero mi sorpresa fue cuando en septiembre apareció esta señora de lo más linda, completamente curada, resolvió un tumor de hígado en una sola consulta. Entonces, cada persona es única, Ángel.
Cada evento terapéutico en psicobiología es único, es como, estamos hablando de un engranaje perfecto que dejó de funcionar y a veces se necesita una o varias consultas, no se sabe. Pero lo que yo te puedo decir y te lo puedo asegurar así con toda propiedad es que cada persona que se va de mi consulta, cuando regresa por segunda vez ya no es la misma persona. La persona cambia. La persona cambia porque si cambias la forma de ver el mundo le cambia a la persona. Les estaba dando el ejemplo hace un rato de el sistema respiratorio, pero le quiero compartir algo. Le quiero compartir también los trastornos del sistema digestivo y en específico del estómago. Una de las enfermedades que se ve, que son muy de las más noblecitas que hay del estómago y se ve mucho en México, es la hernia hiatal. No nos olvidemos que la comida es como el amor. El dulce es como el amor y el amor siempre es dulce. Por lo tanto, cuando tengo hernia hiatal tengo un conflicto biológico que está muy relacionado con quiero amor, quiero más amor. Las gastritis siempre tienen que ver con conflictos emocionales familiares y mucho cuidado porque la familia no solamente es mamá, papá, nené. La familia es todo lo que acogemos en nuestra vida, desde las personas que nos acompañan hasta estas personas que están en el trabajo todos los días, también se convierten en nuestra familia simbólica. Por lo tanto, cuando tenemos acidez, lo que tenemos es un conflicto familiar. Son conflictos familiares recientes que una vez que los dejamos, el conflicto aparece la acidez. De esto hay miles de ejemplos. Desgraciadamente el tiempo no nos da para mucho más. Sí quiero compartirle dos cosas. Uno, ¿qué hace la terapia psicobiológica? ¿Qué hago en mi consulta todos los días? Pues acompañar a estas personas a que le encuentren un sentido a la enfermedad, a que entren en coherencia, que dejen de hacer las cosas que no dicen o decir las cosas que no hacen, sino que lo que sienten, piensan y dicen es lo mismo. Que sean felices, que sean coherentes y sobre todo que se encuentren en el camino de su propia vida para que puedan sanar sus enfermedades o sus problemas de conducta. Casi me estoy despidiendo. Quiero recordarles que el día 25 de este mes vamos a estar hablando en nuestra sesión mensual de Polanco sobre cómo impacta la diabetes y la hipertensión sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos, no solamente en su salud, sino en la forma de ser y actuar, y nos va a explicar mucho esta plática de por qué nuestros hijos y nuestros nietos son como son. Si estás interesado, acompáñanos. Y me voy a despedir de ti esta noche, y cuando te hablo a ti, le estoy hablando a cada uno de los amigos que nos acompañan, como siempre en nuestra sesión semanal, y te vuelvo a decir, mucho cuidado con estas terapias o con estos remedios milagrosos, porque en realidad lo que más hace la terapia psicobiológica es acompañarte a que encuentres aquello que estás buscando en ti, porque lo que estás buscando fuera, mírate hacia adentro, lo que estás buscando ya se halla dentro de ti. Soy el cubano y terapeuta, tu amigo Teddy Rivero, y no tengas miedo de acercarte a esta terapia psicobiológica. No se contrapone en nada con las terapias clínicas. Déjate ayudar. Te deseo buenas noches y nos vemos el próximo lunes.